las 10:13 de la noche de Europa y los distintos usos horarios. El día de hoy, en los próximos 25-30 minutos, haremos la presentación de un texto que se planeó con anticipación a la celebración de este Congreso Nacional Mexicano de Ciencias Jurídicas e Innovación desde la mirada del aprendizaje. El día de hoy presentamos un texto y para ello, siendo jueves 29 de octubre a las 15:13 de la tarde, doy la palabra al director del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, el maestro en Derecho, Óscar Rafael Hernández Meneses. Si quieres, por favor, tomar la palabra. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Es un gran honor y una gran felicidad de estar aquí. Por un lado porque estamos aquí conviviendo académicamente, aprendiendo constantemente, y por el otro porque acabamos de culminar un proceso, parcialmente un proceso de generar un producto científico, un libro, que no es el primero ni tampoco el último, es un producto que que se ha pensado durante mucho tiempo para esta fecha y que ha surgido en un contexto muy interesante, un contexto de muchos desafíos, como todos ustedes lo pueden ver, desafíos enormes. Por desgracia, el COVID, el cambio climático, la violencia. Entonces, ese libro tiene varios elementos que esperan aportar a la reflexión y también también a generar debate, a generar deliberaciones, a generar que todos nosotros podamos seguir aprendiendo más. ¿Cuál es la finalidad de presentar o publicar un libro? ¿Para qué es publicar un libro? Realmente esa es una pregunta que muchos se hacen, que muy pocos se hacen, pero la mayoría publican libros, pero no se hacen esa pregunta. ¿Por qué debería yo publicar un libro? Bueno, investigando realmente y analizando reflexivamente, publicar un libro debería ser quizás el proceso de gestación y determinación de un producto de investigación. Los autores que les voy a presentar aquí en la obra, algunos de los autores, esas investigaciones son culminaciones hasta ahorita de varias investigaciones que han emprendido. Y como en varias ocasiones he podido ver, ahorita les voy a compartir de una vez la pantalla. Listo. No sé si lo pueden ver, me pueden confirmar. ¿Me pueden confirmar si lo ven? Sí, se está confirmando. Sí, se ve. Sí, muy bien. ¿Listo? El PDF del libro, ¿lo ven? Ok, sí. Muy bien. Sí se ve. Muy bien. En algunas otras, he visto muchas presentaciones de libros y yo traté de ser lo más objetivo. ¿Y qué manera de ser más objetivo que utilizar indicadores? Para no verter más ideas subjetivas, sino qué mejor manera de presentar un libro que auxiliarnos de los indicadores. Yo he elegido más o menos de aquí del seminario algunos indicadores que pudieran ser útiles para presentar este libro y también para que ustedes analicen libros en un futuro. El primer indicador sería la primera imagen, la portada. Ustedes pueden ver aquí la portada de un libro que te puede decir muchas cosas y el contenido también te puede decir más. Pero la portada aquí en este caso nos dice mucho. Al menos en esta imagen que ustedes ven aquí representa más que nada, como le va a explicar la doctora, el esbozo, la idea de la ciencia jurídica, los nodos, las interconexiones, el desarrollo sostenible, la complejidad, el aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo. Una imagen que en muy pocos libros se ve, muchos libros únicamente dejan la portada en blanco y ya. Sin embargo, en este texto, como ustedes lo pueden apreciar, se ven vistas o ay qué bonito, ¿no? Sino también tienen un cierto significado. Y a partir de esta imagen es lo que nos espera en el libro. Ciencia jurídica, transdisciplina y complejidad son tres nociones que, como veremos en este libro, están correlacionadas unas con otras.
no había integración de la complejidad y la transdisciplina sin una ciencia jurídica. Además, el subtítulo son Tendencias para la innovación en el aprendizaje jurídico. Nótese la diferencia, enseñanza no, sino aprendizaje jurídico, y un primer acercamiento. Esta obra, que se la vamos a hacer llegar, otro indicador es las instituciones que la están colaborando. Al menos, como ustedes pueden observar, no sé si ya pueden ver la página donde está la página legal. Estas son las obras que participaron en algunas, todavía faltan más instituciones que participaron en la realización de este libro. Como pueden observar, no solamente están participando las universidades, sino también las redes de investigación, los colectivos independientes. Entonces, este es otro aporte de gran riqueza para este libro, aunado al hecho de que también esta publicación está integrada a los ODS de la Agenda 2030, que ese también es un aporte incluso para la misma agenda, porque varias de las ideas, directrices y metodologías contenidas en este libro sirven para poder cotidianizar, territorializar la Agenda 2030. Otro indicador que me parece interesante que ustedes vean es la pluralidad entre los autores. Bueno, en este caso, en un libro individual, bueno, ahí es un poco diferente el análisis, pero en libros coordinados habría que revisar más que nada la pluralidad de los autores. Y este análisis puede ser muy variado. Por ejemplo, analizar las procedencias. Como ustedes van a poder ver en este libro, los autores no son únicamente de México, sino también hay personas del resto de América Latina, hay personas de Chile, hay personas de Uruguay, hay personas de Europa, hay personas de España, hay personas de Italia que son colaboradores, hay personas, incluso hay una persona de la India. Y también tenemos el hecho de que hay una gran intergeneracionalidad. Es decir, ustedes van a ver en este libro que no únicamente los que participan son ya profesores con una carrera de investigador, sino también hay estudiantes de posgrado y estudiantes de licenciatura de diferentes latitudes. Eso es otro indicador. Otro indicador de pluralidad es que en este libro, como lo van a poder observar, la participación no únicamente está dirigida entre abogados, sino también hay otras personas que están participando en esta obra, como lo pueden ser, hay unos expertos en salud, hay unos expertos en pedagogía, hay unos expertos en medio ambiente. Entonces, como ustedes van a poder ver, en complejidad, en sostenibilidad, que esta obra da testimonio de que sí estamos haciendo ciencia jurídica, transdisciplina y complejidad, que realmente es muy complicado hacer transdisciplina, no es algo muy sencillo. La transdisciplina no solamente implica la integración de disciplinas, sino también la integración de generaciones, y en este libro lo estamos viendo, porque qué manera más compleja de hacer ciencia jurídica, que es el hecho de deliberar no solamente profesores, sino también estudiantes de derecho, y aparte de estudiantes de derecho, no solamente, sino de otras disciplinas que tal vez te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo la complejidad no es así, o la ciencia para mí no es así, porque al menos ¿de qué serviría que entre abogados hablemos de ciencia si también hay otras personas que tienen otra noción de ciencia? Entonces eso es la transdisciplina, la interacción, la deliberación. Quizás serían al menos 3 indicadores que les pudiera mostrar. Otro indicador viene siendo, por ejemplo, vamos a entrar aquí brevemente a un artículo, no sé si me estoy extendiendo mucho, doctora. Un artículo colaborativo que hicimos de varias personas de distintas generaciones, distintas disciplinas, y al menos algo que caracteriza este libro es que tienen, como lo pueden ver aquí, el uso de modelos mentales, mapas. Aquí miren, por ejemplo, aquí plasmamos un modelo del Colegio de México sobre cambios de temperatura y desigualdad. También presentamos aquí más abajo, la Agenda 2030. Aquí lo pueden ver, los nodos de interdisciplina, multidisciplina, no sé si lo pueden observar. ¿Sí se ve? Interdisciplina, multidisciplina, aunado que también nos vemos en la libertad editorial de colgar algunas imágenes sobre nuestras páginas web, sobre nuestros carteles que hemos hecho en eventos, etc. Uno de los desafíos más grandes que tuvimos para esta publicación
fueron la dificultad un poco farragosa en cuanto a publicar. Es decir, actualmente hay un mal entendimiento quizás o una gran discusión entre lo que significa publicar. Hay personas que piensan que para publicar únicamente lo tenemos que hacer en editoriales de súper prestigio. Hay otras que no, que son más abiertas. Hay personas que se apegan a criterios editoriales muy específicos. Hay otras que son un poco más libres. Entonces hay una gran pluralidad. Entonces habría que discutir ahí. Por ejemplo, si esta obra la hubiésemos decidido publicar en físico bajo una editorial muy tradicional, la única manera en la cual ustedes pudieran acceder es comprándolo. Y aparte de comprándolo, pues estaría limitada únicamente a que ciertas personas lo lean. Por ejemplo, un tiraje de 500 ejemplares llega nada más en México y en algunos países de América Latina. Pero la amigabilidad de este libro es que es virtual y puede llegar prácticamente hacia cualquier rincón del planeta. Ese es un gran aporte de las ciencias tecnológicas. Entonces, ese sería otro indicador, el open access que tiene la obra. Saben, yo creo que les mostré ahorita 4 indicadores, más que nada, el análisis de la portada, la coherencia de los conceptos que señala en un principio, la pluralidad, las fuentes y el tipo de trabajo, y también, bueno, el open access, del cual es parte este libro. Yo quisiera ahorita al menos ceder el uso de la voz a la doctora Steines, y conforme vamos pasando, pues habrán otras preguntas o deliberaciones o ideas que surjan, ¿no? Gracias. Pues sí, efectivamente en la presentación de este texto, si me hiciera a favor el maestro de compartir el texto de la portada en pantalla, sí. Yo quisiera preguntarles cómo les gustaría a ustedes la presentación de un texto. Las presentaciones suelen ser un momento simbólico, sin duda, porque es el momento del parto, como quien dijera en el caso de un nacimiento. Está naciendo un nuevo ser después de un proceso. Yo les puedo decir que muchas veces los libros, salvo que tengan un apoyo político detrás, pues solo los libros que están apalancados por alguna autoridad o alguna persona con recursos económicos o políticos, pues los libros pueden tardar en salir hasta 4 o 5 años porque están formados en los comités editoriales y se requiere pues tiempo, dinero y esfuerzo para revisarlos, para alinearlos, para cumplir todos los requisitos y desde luego estar en la fila de los recursos. Así que si hay 3 personas bien apalancadas que tienen 10 libros cada una y uno quiere proponer un libro, pues se tendrá que formar en el número 100 a ver si alcanzas ese año o al ver si alcanzas el siguiente. Otra cuestión es que ustedes pueden revisar cualquier libro jurídico y van a darse cuenta de que hay como que un menosprecio por la imagen, como que un menosprecio por los dibujitos, les llamamos, porque creemos que eso pierde formalidad o que pues pierde nivel o abstracción. Y ustedes pueden ver cualquier libro científico, hasta los de matemáticas, pues van a tener imágenes, fórmulas, modelos. Y creemos que esta es una de las cuestiones que tenemos que incorporar. Y dentro de la pregunta, ¿cómo les gustaría a ustedes una presentación? Las presentaciones en estos momentos simbólicos evidentemente suelen estar rodeadas de elementos de poder. ¿Quién presenta? ¿Cómo presenta? El silencio, la sacralidad. Y nosotros creemos que los libros son para comentarse, para leerse, para glosarse, para poder generar nuevos escalones de aprendizaje. Entonces, quisimos aquí también seguir la diferencia de esta obra, por eso es que está tomando la palabra en primera voz el maestro Oscar, que pues con su juventud tiene una mirada fresca de este asunto, y después tomar la voz su servidora, Graciela Steines, egresada orgullosamente Puma de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin mencionar currículums o galardones, sino centrados en el mensaje, en el texto. Entonces, estamos queriendo hacer democracia deliberativa. La democracia deliberativa es, no me importa quién eres, ni cuántos galardones tienes,
sino me importa el mensaje que estás queriendo discutir. Democracia deliberativa es un término de la ciudadanía global, de la ciudadanía actual, es un término central en la ciencia política y en la teoría general del Estado. Decía el maestro, y decía muy bien, hacer transdisciplina puede o no ser fácil o difícil. El asunto es que requiere recursos. Hacer transdisciplina no solamente implica hacer correlaciones. La transdisciplina implica, sí o sí, niveles intensos de integración. Significa que no cada quien tiene su idea, empezamos con eso y terminamos con eso. Significa que una vez que hemos pasado por un proceso de intercambio, logremos algún tipo de integración relevante en lenguajes, en observables, en los problemas que estamos viendo o, qué mejor aún, en las soluciones. Eso implica la transdisciplina, que no importa de dónde venga el saber, nos centremos en el mensaje y logremos llegar a algunos acuerdos o integraciones. Aquí lo que se está afirmando es que la ciencia jurídica es posible siempre y cuando incorporemos la perspectiva de la gestión de la incertidumbre, de la complejidad, y que para innovar requerimos de hacer esa multi y transdisciplina. Entonces, aquí esta imagen dice mucho más que 1000 palabras, porque pone la justicia adentro de esa complejidad de nodos que ustedes están viendo. Esa imagen significa pensar la justicia, pero no solo pensarla para tenerla en la mente o en lenguajes que quedan bien, políticamente correctos. Significa pensar cómo hacer esa justicia donde los platillos de la balanza están equilibrados. Cómo podemos llevar las oportunidades para todas y todos, cómo podemos hacer vigente este enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales pensando verde. Si se fijan en la base de la imagen está el foquito verde que brilla acá en ciudades, en comunidades verdes. ¿Cómo pensar la justicia con las tecnologías, con las mejores fuentes, con el pensamiento individual, con el pensamiento colectivo, con todas estas herramientas, haciendo nodos virtuosos, correlaciones, redes de convivencia que gestionen la emocionalidad y que piensen alternativamente? Ese pensar fuera de la caja que dirían en los anglosajones, think out the box, pensar fuera de la caja, pensar fuera de lo de siempre, de aquello que consideramos normal o natural. Entonces, sin más, yo les quiero invitar a hacer sus logos, a hacer sus imágenes, a pensar también con imágenes, con modelos que nos ayuden a comunicarnos mejor. Las ciencias duras están plenas de modelos, porque lo que quieren no es encriptar ni esconderse en significados cognitivos difíciles de acceder o de entender, diciéndote tú no sabes nada, no puedes saber de este tema, esto es solo para sabios o iluminados. No, los modelos son para comunicar aquellas cosas tan complejas que necesitan de apoyos visuales, de organizadores gráficos para poder entenderse, para poder comunicarse mejor, con más claridad y con más precisión. Entonces, esto es la transdisciplina, estos son los nodos de esta obra que consideramos innovadora, pero que sí reconoce que desde 1970 hay estudios críticos sobre el derecho y sobre el hiperformalismo. Bueno, desde la crisis tradicional de la dogmática en el siglo XIX, hay quienes están apuntando a los vacíos de esa llamada en aquel momento dogmática jurídica centrada simplemente en la palabra dogma, para nombrar justamente lo contrario, el hacer ciencia, la epísteme en vez de la doxa. Entonces, maestro, si pudieras hacerme el favor de poner en pantalla la presentación para que algunas de las personas que nos están acompañando el día de hoy también nos ayuden a hacer diferente esta presentación, participando
en la lectura muy intensa de estos 4 parrafitos y poder hacer una presentación colaborativa con quien más nos interesa, con la comunidad de estudiantes que entran con una gran energía, con unas grandes ganas de mejorar, de aprender y de colaborar. Entonces, yo quisiera, sin ningún arreglo previo, sin ningún acuerdo previo, preguntar quién nos quisiera ayudar a leer para el mundo en esta presentación que estamos haciendo del texto virtual. ¿Quién quisiera ayudarnos a la lectura, por favor? Yo, profesora. Adelante, por favor. Sí. Presentación. ¿Tu nombre, en la tarea por favor? que cada... Ajax. Ajax, adelante, Ajax. Gracias. Presentación. En la tarea que cada participante en el comité científico de la obra colaborativa que hoy se presenta, encontramos como denominador común la vocación por el enfoque de los derechos, deberes y libertades, DDILF, como marco regulatorio obligatorio más avanzado de la humanidad, el más incluyente, integral y orientado a la eficacia. Consideramos que cualquier tipo de saber que se denomine científico requiere expresar su metodología y precisar sus observables e irse validando mediante prueba y error, estudiando cuidadosamente los efectos de las ideas, de los lenguajes en la realidad. Consideramos que la complejidad es una propiedad emergente que, hoy más que nunca, es necesario visibilizar y estudiar. Si se pretende lograr avances en la ciencia jurídica más allá de la ciencia que surgió en el siglo XIX, un siglo con características muy distintas al siglo XXI, en el estado del planeta, en la dinámica demográfica, el avance de la información y las tecnologías, también en la desigualdad de oportunidades, condiciones y formas de hacer efectivos los deberes, derechos y libertades. La ciencia jurídica contemporánea no puede obviar los sistemas de creencias, de estereotipos que continúan prevaleciendo e impactando en forma negativa la colaboración y la convivencia pacífica de la especie humana con la biodiversidad. Un momentito, Ajax, por favor. Sí. Mientras tú vas pensando en estos 2 párrafos y las ideas centrales en tus palabras para tener una perspectiva de género, no sé si alguna señorita, alguna joven quisiera ayudarnos para terminar estos 2 párrafos de la presentación. Yo, doctora. Adelante, por favor, ¿dices tu nombre? Hola, soy Blanca. Adelante, Blanca. Nos une también el quehacer y la preocupación por la educación integral que respete el enfoque de DDILF, por lo tanto, la salud biopsicosocial de la persona, de los juristas, la gestión emocional que genere mejores soluciones a los problemas sociales, las metodologías que aprovechen los avances allí donde demuestren su eficacia positiva, constructiva, los modelos educativos innovadores para desarrollar logros, competencias para la vida con este enfoque de desarrollo sustentable que subraye en los DDILF es indispensable para impulsar una ciencia jurídica ocupada en cumplir los objetivos de desarrollo sustentable ODS globales, locales y en cada comunidad. El ODS 16, Paz y Justicia, tiene dimensión e indicadores específicos a los que este trabajo pretende contribuir, profundizando en temas y situaciones específicas, pero que en el mismo tiempo son motivo de distintos esfuerzos en el mundo. Las corrientes críticas del derecho han realizado aportaciones desde la mitad del proceso de enseñanza y aprendizaje desde el siglo XX en distintas partes del mundo, por lo que es necesario reconocer los aportes de estos estudios y otros provenientes de otros saberes, tales como la psicopedagogía, la psicología de sus distintas ramas, las neurociencias y muchas más. Creemos que la multi, inter y transdisciplina deben colaborar en un papel novedoso y práctico en el aprendizaje de la ciencia jurídica. Si nos haces el favor, Blanca, de ir pensando cómo dirías esto en tus palabras, cómo lo presentarías en tus palabras. Y por favor, despacito, Nadia, despacito y con claridad, si nos quisieras apoyar para leer el siguiente párrafo. Sí, profesora. La obra se plantea desde la perspectiva de la innovación en el aprendizaje jurídico, un aprendizaje que obviamente incumba al estudiantado, pero también al personal docente, y con el aprendizaje la competencia imprescindible del pensamiento crítico, de las habilidades de investigación. Lo ideal sería igualmente que trascendiera a los investigadores profesionales, los planificadores y gestores de la educación, a todos los interesados en el enfoque de DDILF. Cada continente tiene sus prioridades y sus modelos de referencia.
Desde la perspectiva americana o africana, la desigualdad social o la decolonización puede tener distinta relevancia, pero el modelo educativo general está igualmente centrado en el desarrollo sustentable y el cuidado de la biodiversidad. Cada vez se pone mayor énfasis en los enfoques transversales en el curso de la vida y la perspectiva de género PGG. Por ejemplo, desde la perspectiva europea, la creación y consolidación de un espacio europeo de educación superior brinda una ocasión perfecta para reflexionar sobre los retos que plantea para la ciencia jurídica el mundo complejo, global, incierto y necesitado de transdisciplinariedad que nos rodea. Sin embargo, la realidad demuestra que, por lo menos hasta ahora, no se ha producido un real cambio de paradigma y que las universidades siguen embebidas de burocracia e hiperformalismo en la enseñanza, así como también en algunos modelos para la reforma de la currículo o los procesos administrativos. Ello puede deberse también a que la implementación real de las medidas necesarias para llevar ese espacio a cabo está en manos de quienes se ha formado en sistemas rígidos que no están entrenados en el cambio. Es necesario más que nunca, sobre todo teniendo en cuenta la ventana de oportunidad, así como la crisis que vivimos en el entorno COVID-19, situación que traspasa de la epidemia sanitaria llevándola a nivel de una revolución social. En el plano jurídico, este entorno nos impulsa a formularnos las preguntas: ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué se enseña el derecho en las aulas de las facultades? ¿Qué resultados está teniendo este tipo de enseñanza-aprendizaje? Más allá del modo presencial o la distancia telemático. Esta obra es la primera de una serie que pretende armonizar esfuerzos de distintas latitudes, proyectos y redes en esta tarea imperiosa. Deseamos con sinceridad que sea de tu interés y contar con tu presencia colaborativa en las distintas alternativas actuales y por venir. Bienvenida y bienvenido. Muy bien. Vamos a permitir que los integrantes que colaboraron en la lectura tomen la captura de pantalla. Por favor, maestro Hernández, permitamos que vayan tomando hasta ahí la captura de pantalla para que cada quien, bájalo un poquito hasta que aparezca el último renglón, e indicadores, para que ahí puedan hacer la captura de pantalla y puedan hacer su presentación espontánea con lo que cada uno y cada una ve. Maestro, si me quisieras hacer el favor de poner el índice para que Carlos Eduardo nos haga el favor de leer algunos de los artículos que vienen como contenido de este texto. Carlos Eduardo, ¿nos quisieras ayudar leyendo únicamente, por favor? Pueden hacer captura de pantalla y leer algunos de los artículos que contiene esta obra. Claro, profesora, es el índice. Son las competencias transversales y trabajo de fin de grado, investigación en derecho, innovación docente y motivación del alumno dentro y fuera del aula, complejidad e innovación para la ciencia jurídica del siglo XXI, la finalidad de la revisión de exámenes en educación media y superior, estudio de 2 casos, ciencia jurídica y sostenibilidad, trabajo colaborativo inter y transdisciplinario, reflexiones sobre los aportes de la complejidad al aprendizaje de las ciencias jurídicas, espacio de trabajo, un proyecto de innovación educativa latinoamericana, metodologías de vinculación y aplicación de los saberes jurídicos, el caso de laboratorio virtual sobre derecho y desarrollo sostenible. Hasta allí un momentito. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Nayeli, ¿nos quisieras hacer el favor de continuar colaborando en la lectura de los títulos? Problemática en la enseñanza jurídica, educación a distancia, tecnología y evaluación. Agenda 2030 y evaluación para la sustentabilidad cotidiana. Enseñanza a través del proyecto situado en la asignatura Derecho Municipal a estudiantes de Derecho. Trabajo colaborativo dentro y fuera del aula. Transdisciplinarias. El uso de materias obtenidas de Internet en entornos educativos españoles.
La docencia universitaria, enseñanza, aprendizaje significativo e innovador. La enseñanza del derecho en Alemania, especial referencia al derecho procesal. ¿Por qué utilizar el método de casos en derecho de la UNAM? Ciencias de la sostenibilidad y transdisciplina. Desafíos en las especialidades y el posgrado. Los nuevos retos y los recursos digitales. Innovación en la enseñanza, aprendizaje de la ciencia jurídica. Gestión emocional de riesgo y la incertidumbre. La enseñanza del derecho en contextos transdisciplinarios y transculturales. Muy bien. Les agradezco muchísimo a todas y todos los que han colaborado y con su participación asertiva nos han demostrado que están atentos, que están concentrados en el texto y que dan continuidad cuando se les invita a participar. Como ustedes ven, aquí tenemos un menú interesante, innovador, que está poniendo énfasis en diferentes miradas y que está correlacionando saberes. Hacer investigación no es algo tan sencillo, pues requiere de concentración, el recurso más valioso que tenemos. Y requiere, por supuesto, también otro tipo de recursos. La concentración requiere tranquilidad, requiere tener cubiertas una serie de necesidades que muchas veces en el entorno americano o de otras latitudes no contamos con ello. Requiere justamente recursos humanos, económicos, materiales para la investigación. No podemos obviar que en el primer mundo académico se destinan grandes recursos para que equipos especializados puedan trabajar. De manera que para nosotros es súper importante vencer los hiperformalismos y generar nodos de investigación colaborativa donde entre varias personas interesadas podamos hacer más. Otra característica de este texto es que casi todas las ponencias también tienen un sustento en un video resumido o sintetizado de los contenidos para todas aquellas personas que tienen algún tipo de incapacidad o discapacidad visual, también lo puedan ver como material auditivo y también pueda ser, digamos, apoyo para la comprensión y la polidialogicidad, que significa poder interactuar con un texto, poder colgar comentarios, dudas o decir desacuerdos, avances, propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esta presentación plural, antes de dejar al maestro Hernández cerrar esta presentación, pues no podemos dejar de agradecer, ya lo hará el maestro, a todas las personas que dedicaron tiempo a elaborar estos materiales, a nuestros colegas de allá del mundo, de donde vengan, de Europa, de Asia, de África, de Rusia, de obviamente nuestros países hermanos que sufren las similares situaciones de contexto social que vivimos acá en las Américas, en las muchas Américas, en los muchos Méxicos, en los muchos Brasiles con los que contamos. Decir que este es un trampolín porque la obra virtual va a dar paso a una obra más integral, con más autores, con más profundidad, que será la obra escrita que estamos proponiendo a la Facultad de Derecho, en donde prácticamente ya está todo hecho. No pediremos recursos de ninguna especie, sino la publicación de la difusión de este conocimiento. Entonces, aquellas personas que participaron y quisieran en sus palabras decir cómo presentarían las particularidades o las originalidades de este texto, son bienvenidos a participar en esta presentación que se colgará en distintos espacios de las redes sociales. Muy breves, por favor, y si también alguien quiere hacer la presentación de esta obra con lo que conocen de ella hasta el momento, son bienvenidos. Tenemos muy pocos minutos. Por favor, adelante, tomen la palabra. El foro es suyo. Yo creo principalmente que nos habla mucho de cómo mejorar los problemas sociales y donde las metodologías aprovechen todos los avances para demostrar así su eficacia positiva y constructiva, obviamente utilizando la información que tenemos a la mano hoy en día, que es muchísima, y, o sea, con fuentes que no sean las que siempre utilizan los juristas, sino que sean de otras ramas
y así abrir nuestro panorama y tener pues mucho más amplio nuestro tema, conociendo mucho más y haciendo lo que es la ciencia jurídica. Gracias, Blanca Robles, que además creo que eres ponente en el Congreso también, donde estamos participando, y en la revista del Laboratorio Virtual. Muchas gracias, Blanca. Adelante, por favor. Yo quisiera decir Sí, adelante. ¿Tu nombre, por favor? Nadia. Sí, Nadia. Que bueno, que esta obra plantea que el aprendizaje jurídico se va a plantear desde la innovación. Pero no solamente para nosotros los estudiantes, sino para todo el personal que está involucrado en este sentido. Así como nosotros debemos de darle un enfoque más hacia la vida, no hacia nada más lo que tendríamos que ver, sino también ir más allá de lo cotidiano, o sea, aprender más de eso. Excelente, muchas gracias, Nadia, muy amable. Efectivamente, aprendizaje para la vida, para la solución de problemas reales y para la mejora de la convivencia. Adelante, por favor. Gracias, Nadia. Creo que también eres ponente. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, Ajax, complementando lo que ya han dicho, necesitamos, bueno, el punto principal es necesitamos ir más allá de las fronteras, o sea, visualizar, estudiar e ir dejando atrás los estereotipos, las creencias, ideologías que no han permitido que avance todo esto. De acuerdo, trascender las fronteras de los saberes, de las disciplinas, de las fronteras geográficas y de las fronteras mentales. Efectivamente, Ajax, muchísimas gracias por tu aportación. ¿Alguna persona más que quisiera estar invitada a participar en este foro abierto? Bueno, yo soy Regina. Y Regina, la verdad estaba viendo que este libro tiene un material transdisciplinario que permite ver un enfoque innovador de las ciencias jurídicas como nunca se ha visto, ya que las hiperformalidades que nos implica esta ciencia nos han impedido ver más allá de lo que puede ser en una aplicación social. No podemos encerrarnos simplemente en los libros y en los autores antiguos que ya quedan conocimientos rezagados. Tenemos que ir avanzando junto con la sociedad. El derecho tiene que ser una herramienta para poder relacionarnos mejor en la sociedad y no habituarnos a lo que fue antes. Muchas gracias, Regina. Planteas un tema crucial para la ciencia jurídica, como lo harían autores como Bernengo y otros más, que mencionan la relación entre cambio jurídico y cambio social. El cambio jurídico se ve en la sociedad o lo frena. El cambio social está contemplado positiva o negativamente en el derecho. ¿Cómo está siendo el derecho factor de cambio para mejorar? ¿Cómo se está aprovechando esta versión o visión del desarrollo sustentable más allá de lo ambientalista, pero sí teniendo en cuenta que sin planeta y sin sostenibilidad no vamos a tener especie? Muchísimas gracias, Regina Suárez. Y si nadie más quiere tomar la palabra, libre y voluntariamente, yo dejaría de regreso la palabra para cerrar esta presentación colaborativa a el maestro Óscar Rafael Hernández. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? ¿Algún otro ponente o alguna otra ponente? Bien, entonces yo sin más les invito a colaborar en la construcción de esta serie de textos, haciendo los suyos, proponiendo temas interesantes que mencionar, que cubrir y sobre todo tratando de aportar a resolver las dolencias de nuestro entorno en materia individual o social, en materia de desarrollo biopsicosocial, poniendo al centro la salud mental de todas y todos, particularmente de aquellos que tienen en sus manos generar puentes y mediación en la sociedad, como lo son los juristas.
No se puede hacer un avance en la ciencia jurídica sin las otras ciencias, sin los otros saberes, pero tampoco sin juristas de vanguardia. Muchas gracias, es todo por mi parte. Maestro, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues de hecho, fíjense que esta presentación del libro realmente me pone muy contento. Yo creo que a todos ustedes igual se sienten muy bien porque son de las muy pocas presentaciones del libro donde realmente, lo digo como estudiante igual, no muy poco egresado de la licenciatura, donde nos invitan a participar. Ese es un excelente indicador, que yo creo que lo pudiera decir aquí, francamente, porque en muchas otras presentaciones, ya sea porque no es lo tradicional o incluso la infraestructura no lo permite, en muchas otras presentaciones del libro donde hay un auditorio, hay 100 personas, hay un solo micrófono, es muy complicado que participen y que incluso podamos tener un contacto a pesar de ser virtual, podernos vernos el rostro en Zoom. Ese es un indicador y yo creo que un cambio de paradigma quizás, porque debemos de aprovechar y debemos de mejorar estos entornos de comunidad virtual de aprendizaje. Quizás es la primera vez que yo veo que tanto participan los autores coordinadores, faltaron más, así como los asistentes. No únicamente fue una presentación al aire, sino fue una presentación para ver qué opinan, qué les parece. Y yo pudiera, por ejemplo, tomar de algunas de las aportaciones que mencionó Blanca en referencia a que hay muchísimos problemas y este libro, pues evidentemente, al menos en el caso del COVID aquí, es totalmente reciente y sigue vigente, pues trata de generar rutas para pensar esos problemas. Nadie habló acerca de la innovación y de la cotidianeidad. Esa es otra cuestión que buscamos en el derecho, ¿no? Que realmente impacte cotidianamente, que la ciencia jurídica impacte cotidianamente, no que nada más sea una fraseología filosófica, sin demeritar a la filosofía, pero a veces queremos hacer investigaciones para solucionar un problema y únicamente lo vemos desde una sola perspectiva. Entonces, si fuéramos a hacer investigación para dilucidar la gramática de un concepto, quizás sí, la investigación tradicional pudiera ser útil. Pero si con la investigación tradicional quisiéramos abordar una problemática compleja para buscarle una solución, eso sí es muy complicado. O sea, una cosa es dialogar sobre la gramática del concepto y otra cosa es solucionar. Entonces, Regina habló acerca de la transdisciplina. Yo creo que ese concepto, yo creo incluso varios, Ayas parece que igual lo mencionó, la trascendencia, transdisciplina, que es un concepto que se nos ha quedado igual por la portada, pero es un concepto muy vanguardista. La transdisciplina, la complejidad, son dos áreas muy vanguardistas. Entonces ustedes lo van a ver que en este libro pues son dos nociones, así como las muchas que mencionaron: innovación, competencias, complejidad, evaluación, son conceptos muy vanguardistas. Entonces es otro indicador y bueno, esos serían los últimos que pudiera apuntalar. Quiero terminar, bueno, mi parte igual, bueno, por ahorita, agradeciendo a cada uno de los miembros del comité científico de la obra. Debo de comentarles aquí a la distancia que nos están viendo, nos van a ver, que todas las reuniones ejecutivas que tuvimos desde hace muchos meses, las llamadas, los correos, los mensajes de WhatsApp, pues fueron muy fructíferos, porque yo creo que entre todos aprendimos porque estábamos ante un reto totalmente nuevo. Publicar una obra en un contexto de crisis y únicamente con las tecnologías de nuestro lado, no nos podíamos ver físicamente por la cuestión, pero todo fue virtual. Entonces déjeme decirle que las reuniones en Zoom, las reuniones, mensajes, todo fue una nueva dinámica y yo creo que debemos de ir mejorando, debemos de ir aprovechando. Yo les invitaré a ustedes a que también aprovechen estas nuevas dinámicas. Muchas gracias, doctora Alejandra Boto, doctor Pedro Miguel Mancha Romero, doctora Graciela Staines, doctor Luis Andrés Cucarela, doctora Emilia Borganzón, a profesora doctora Taeli, a Antonella, muchísimas gracias doctora, doctor Carlos Ordóñez Mazariegos,
y maestro Patricio Cervera Guerra. Muchísimas gracias. En el comité editorial somos intergeneracionales también. Entonces, así como lo ven ustedes que hay una división de varios países y varias universidades, que incluso entre esos países cambian mucho las diversidades, las regiones, también hay intergeneracionalidad, y realmente todos aportamos en todo, tanto en el diseño de la estructura del libro, desde un principio hasta como los artículos que enviaron, porque este consejo editorial no únicamente sirvió para que nos enviara, como típico, ¿no?, enviar artículos y ya, sino desde un principio nos reunimos a pensar, y hasta hoy en día yo creo que todavía tenemos varios retos pendientes para seguir adaptando de la serie que estamos empezando. Entonces, esas serían mis palabras. Muchísimas gracias al consejo y a ustedes también por también dialogar y deliberar en esto. Doctora. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta presentación, y nos gustaría siempre dejar preguntas estratégicas con la portada del libro. Maestro, si me haces el favor, dejamos todas esas preguntas que están allí, y también les invitamos a reflexionar cada vez que oímos una crítica y qué pena que no podemos vernos, qué pena que estamos en el concepto COVID y que estamos en el encierro. Pues qué pena y qué gran ventana de oportunidad. Qué bueno que nos vimos forzados a dejar esa brecha digital tan enorme que teníamos y a entrar a esta innovación que entró desde hace 30 años con las universidades completamente asincrónicas en línea, que tienen 25, 30 años de operar, que tienen la educación a distancia muy bien planeada, muy bien plantada. Y entonces yo no diría, qué pena que no podemos vernos, ya nos veremos, sí nos vamos a ver, pero qué bueno, qué oportunidad de darnos cuenta lo que está pasando en la educación. Qué bueno que tenemos la oportunidad de ver que no podemos seguir haciendo lo mismo con nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son para innovar en la forma de aprender, no para seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes sin ellas. Este congreso, este libro, estas actividades, esta revista de laboratorio no serían posibles si no existiera el mundo de las tecnologías, en donde los poderes tradicionales caen ante los nuevos esfuerzos, en donde no es necesario tener 200,000 pesos para publicar un libro, sino la voluntad de quienes quieren decir algo bien dicho en forma coherente y organizada. Muchas gracias, bienvenidos a este esfuerzo, bienvenidas, y sin más, queda presentada formalmente esta primera obra virtual en esta serie Complejidad e Innovación para la nueva ciencia jurídica, la ciencia jurídica del siglo XXI. Gracias. Dejamos de grabar, por favor. Muy bien, pues